Hola, muy buenos días. Les doy la más cordial bienvenida a nuestro ciclo de sostenibilidad, un ciclo de 8 charlas que se van a desarrollar a lo largo del año, que hemos propuesto como asociación gremial. Y hoy les quiero contar que vamos a comenzar con una llamada gestión del agua en procesos productivos. Como ya les contaba, este ciclo se va a desarrollar a lo largo de 8 charlas durante el año y obviamente todas ellas van a estar enfocadas en conocer un poco más sobre la sostenibilidad en diversas áreas. A continuación, vamos a agradecer a nuestros auspiciadores que hacen posible la realización de este evento. ASIVA Capacitación, Claro Empresas, IST, y también a nuestros media partners, Costa Magazine, Empresas El Mercurio de Valparaíso y La Quinta Emprende. Ahora los invito a ver un video de uno de nuestros auspiciadores. Claro Empresas ha evolucionado de ser una empresa de telecomunicaciones a una empresa proveedora de servicios digitales. Conectividad, data, servicios profesionales, cloud, movilidad, colaboración, seguridad, Internet de las cosas, Big Data y analítica. Y lo más importante, somos el partner que te entregará la mejor experiencia para que tu negocio siga creciendo. Y todo esto en una sola empresa. Bueno, muchas gracias, Claro, por estar auspiciando nuestra primera charla del ciclo de sostenibilidad. Además, les quiero contar que este ciclo de sostenibilidad, como todas nuestras actividades, están siendo transmitidas vía streaming en nuestro canal de YouTube. Solo nos tienen que buscar a través de internet, ya sea por YouTube, Twitter, Facebook, Instagram, o LinkedIn como Somos ASIVA, y ahí pueden también estar informados de todo lo que estamos haciendo al instante. Antes de comenzar, quiero dejar con ustedes a nuestro presidente, don Ricardo Guerra, quien nos va a entregar unas breves palabras de bienvenida. Don Ricardo, ¿está por ahí? Ahí sí. Hola, buenos días a todos. Muchas gracias por participar de este evento. A mí me parece que conversar sobre sostenibilidad es un tema tremendamente importante. La visión que tenemos en ASIVA respecto del futuro de la actividad empresarial en general tiene una visión y un componente de sostenibilidad bastante significativo dentro de la participación de cómo vemos los sectores cercanos a donde están las actividades empresariales, cómo nos relacionamos con las comunidades, cómo protegemos el medio ambiente, etcétera, de tal forma de que las organizaciones empresariales sean un ente activo y participativo en ir hacia adelante, en mantener y cuidar el planeta, trabajar adecuadamente con las personas y comunidades vecinas, etcétera. Y no cabe duda que el tema de la gestión del agua es un tremendo tema, porque todos sabemos que nuestra región está afectada por una sequía ya hace varios años, tenemos crisis hídrica hace bastante tiempo, se ha tratado de buscar soluciones, se avanza, pero se avanza poco. Por eso mismo es que tener esta exposición de David Poblete sobre el agua del territorio, cuál es el balance hídrico del país y la región de Valparaíso, es tremendamente importante para que nos demos cuenta la importancia que tiene el trabajar con el agua. Y para eso, Ociel nos va a conversar sobre el agua en los procesos industriales, porque obviamente que en la medida que podamos ser más eficientes en el uso del agua en los procesos industriales, en la agricultura, en el consumo humano, vamos a tener, con esta menor cantidad de agua, lograr mejores resultados en cuanto a consumo, en cuanto a disponibilidad. De tal manera que encuentro que partir este ciclo de charlas de sostenibilidad con esta charla específica del agua en los procesos productivos me parece que es una excelente idea, y los invito a todos a participar y a entender adecuadamente la importancia que tiene estas materias en nuestra vida normal
en las actividades regulares de cada empresa, etc. Muchas gracias a todos y bienvenidos. Muchas gracias, don Ricardo, por sus palabras. Ahora, antes de dejar a nuestros invitados, quisiera leer un poco de su currículum para que conozcamos un poco más de ellos. David Poblete es profesor adjunto de la Escuela de Ingeniería Civil de la Universidad de Valparaíso, es ingeniero civil de Industrias con mención en Ingeniería Hidráulica de la Pontificia Universidad Católica, es magíster en Ciencias de Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica y máster en Hidroinformática y Manejo de Recursos Hídricos de Euroaqua. Su área de interés es el estudio de modelación de los recursos hídricos y, en general, de los sistemas naturales asociados. Ha trabajado en evaluación y modelación de recursos hídricos en cuencas, bajo escenarios de demanda histórica y futuras proyecciones de cambio climático. Ha participado en planes estratégicos de gestión hídrica para la DGA en cuencas del norte, centro y sur del país, que permitirán una mejor gestión de las aguas para fines productivos de protección ambiental y desarrollo social. Osiel Cofré es director de la Escuela de Ingeniería en Medio Ambiente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Valparaíso, ingeniero civil bioquímico, magíster en Ciencias de Ingeniería, doctor en Ciencias. Trabaja en el área de la gestión integral de residuos, tanto sólidos como líquidos, bioenergías y procesos de biotransformación para la valorización energética de residuos de la industria. Ha ocupado el rol de profesor guía en más de 50 tesis, tanto de pregrado como de posgrado, enfocándose principalmente en el área de residuos. Ambos nos expondrán sobre la gestión del agua en procesos productivos. Dejo con ustedes entonces a David Poblete y Osiel Cofré. Adelante, David. Osiel, ¿están por ahí? Ahí estamos. Sí. Hola, Cata. Hola, Hola, Ricardo, y buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias por la De invitación. nada. Ya, voy a partir yo entonces compartiendo, porque como les comentaba Catalina, yo voy a hacer una introducción con respecto a lo que es el agua en el territorio y cómo se liga con el concepto de la sustentabilidad, y después, ¿cierto? Con ese marco general yo le voy a dar el pase a mi colega y amigo Osiel Cofré para que inicie, ¿cierto? Su exposición. Así que voy a compartir mi pantalla. Espero que se vea. Cata, por favor, si me confirma que están viendo la... Sí, David, se ve súper Sí, bien. perfecto, ya, impecable. Entonces, parto, ¿cierto? con esta lámina en que, ¿cierto? Coloco varias imágenes que tienen en relación con el agua, y no solamente en los procesos productivos, ¿cierto? Sino que tiene que ver con el agua previamente, antes de que llegue a la industria o a estos procesos, ¿cierto? Productivos, que también puede ser el agrícola, incluso sanitario. El agua en el territorio, de dónde viene, ¿cierto? ¿A qué nos estamos enfrentando? ¿Cuáles son las presiones que nos estamos enfrentando como sociedad? Muy bien, también lo decía Ricardo en su presentación, ¿cierto? Con esta sequía que ya llevamos 10 años de sequía, en la mega sequía, que tiene un nombre ya técnico, y cómo eso influye obviamente en los costos, y no solo costos directos, sino costos también sociales que se pueden ver enfrentar las empresas con respecto al uso del agua, y también de los desechos. Así que con eso, ¿cierto? Ahí coloco también parte del cartel. Yo y Osiel pertenecemos a la Universidad de Valparaíso, a la Facultad de Ingeniería, y también somos parte de una agrupación que se llama UVerde, que estamos, ya llevamos más o menos un año y un poco más, en donde estamos tratando estos temas ambientales desde la academia, junto con exalumnos, con alumnos también, y estamos tratando de formar grupos de trabajo para implantar estos temas de la sostenibilidad y sustentabilidad también en la universidad. Así que es súper atingente también el tema de que está este ciclo de sostenibilidad de ACIBA con respecto a lo que nosotros también queremos desarrollar en la universidad. Lo primero es entender el concepto del desarrollo sostenible. No me voy a detener tanto en esta parte, porque me imagino que varios de ustedes han visto esta imagen o más o menos parece, ¿cierto? Básicamente el desarrollo sostenible expuesto en muchas formas, ¿cierto? Y expresiones, ¿cierto? Se puede definir como en una dimensión ambiental, social y económica, donde ojalá el desarrollo, ¿cierto?, tenga en cuenta estos tres pilares, ¿cierto? Un pilar por sí mismo no va a hacernos un desarrollo sostenible, ¿cierto? Porque puede provocar desbalance tanto sociales como ambientales, y eso va a provocar finalmente también desbalance o problemas económicos. Por lo tanto,
el crecimiento, el desarrollo sostenible tiene que considerar estos tres factores en conjunto. Parte y llevando un poquito quizás a terreno lo que es este concepto de desarrollo sostenible, ¿cierto? La ONU definió en el año 2015-2016, ¿cierto?, estos 17 objetivos de desarrollo sostenible, fin de la pobreza, número 1, cero hambre, ¿cierto? Y algunos de estos van a estar relacionados con el agua, que es el tema de hoy, pero muchos de estos también van a estar relacionados con el tema de las industrias, ¿cierto? Y cómo la actividad industrial puede ser un ente, ¿cierto?, para mejorar la vida de las personas, para, ¿cierto?, potenciar cada uno de estos objetivos de desarrollo sostenible, ¿ya? Así que estos son los 17, ¿cierto? Los invito a revisar el documento más extenso donde se declara cuáles son los objetivos internos de cada uno de estos objetivos de desarrollo sostenible y que muchas veces van a tener relación con las actividades que ustedes están desarrollando. Otra imagen que les quiero, ¿cierto?, mostrar también como de paneo, y esto me lo pasó un amigo y colega, esta gran, ¿cierto?, imagen satelital de Chile, ¿cierto?, desde el sur al norte, y con los puntitos rojos son desembocaduras de grandes ríos, ¿cierto?, del Biobío hasta la Aconcagua, pasando ahí por el Maipo, Maule, Mataquito. Hay otros ríos obviamente importantes en Chile, más al sur, incluso para el norte está el Loa, pero esto, ¿cierto?, es una foto de la zona central donde vemos cómo, ¿cierto?, todo cae en este territorio, ¿cierto?, que nosotros llamamos Chile. Está la zona de la montaña con grandes acumulaciones de nieve, y que nos permiten tener agua, ¿cierto?, fresca cuando realmente la estamos requiriendo en épocas, ¿cierto?, estivales, por ejemplo. Y como todo eso, el territorio, ¿cierto?, y todo lo que hagamos en el territorio va a influir en lo que pasa, por ejemplo, en las zonas costeras, ¿no? Y las zonas costeras también, obviamente, tienen un impacto en lo que desarrollemos de manera económica o también en el desarrollo social. Así que este es parte del contexto, ¿cierto?, para después llegar al agua a la industria. Así que vamos a ir desde lo más macro a lo más micro. Entonces, lo primero es entender este ciclo del agua, que incluso yo cuando se lo muestro a mis estudiantes de primer año, incluso a los de años superiores, ¿cierto?, digo, esta imagen lo más seguro es que la hayan visto en el colegio, y nosotros desde la ingeniería civil y desde la hidrología específicamente, tratamos de entender cada uno de estos flujos, ¿cierto?, de las evaporaciones, las lluvias, las correntías, y cómo esa agua, ¿cierto?, fluye en todo el territorio, y de alguna manera podemos entender este ciclo natural que es el ciclo del agua. Un punto importante, por ejemplo, es la criósfera, ¿cierto?, toda esta agua congelada, ¿cierto?, en la Tierra. ¿Y por qué es tan importante para nosotros, por ejemplo, en Chile? Porque en nuestra cordillera, ¿cierto?, es un reservorio natural de agua, ¿cierto? En invierno cae, ¿cierto?, agua en forma sólida, se acumula en la cordillera y se empieza a derretir lentamente a medida que la vamos necesitando, ¿cierto?, en primavera y verano. Por lo tanto, para nosotros la cordillera es fundamental, ¿cierto?, para la existencia de ciertos sectores productivos que necesitan agua en ciertos sectores también o en ciertas épocas del año. Otro punto importante, ¿cierto?, de este ciclo hidrológico, y que muchas veces no lo imaginamos porque no lo vemos, ¿cierto?, son los acuíferos. Y muchos de ustedes quizás también se imaginarán los acuíferos. Yo me lo imaginaba los acuíferos cuando lo escuché la primera vez, como estos lagos subterráneos donde uno casi que podía nadar y ver pececitos, pero los acuíferos en Chile y en la mayor parte del mundo son verdaderas esponjas, ¿ya? Se asemejan más a estas esponjas, ¿cierto?, que ocupamos para lavar la losa, porque realmente son eso, ¿cierto? Es una mezcla entre tierra, poros de aire y agua entremezclada, que nos permite, ¿cierto?, nuevamente, este es un reservorio natural de agua que permite extraerla, ¿cierto?, para usos productivos en todo Chile, ¿ya? Entonces, imagínense los acuíferos como estos grandes reservorios, pero subterráneos, pero en forma de esponja. Y una tabla, no me quiero meter en detalles, pero básicamente del total de agua disponible y de agua dulce disponible, no está, ¿cierto?, y que vemos directamente, es una porción súper pequeña, ¿cierto?, de este total, es alrededor de un 0,3%, que no está en los acuíferos y que no está en esta criósfera, que básicamente es el agua que vemos en los lagos y en los ríos, y un 0,3% solamente de este total. ¿Pero qué significa este 0,3%? ¿Cierto? Significa mucho, y significa básicamente esta agua que vemos y que usamos diariamente. Estoy igual mintiendo un poquito acá, porque parte del agua, ¿cierto?, esta igual la estamos extrayendo de acuíferos, ¿cierto?, con pozos, y parte esta igual estamos usando el agua que se está derritiendo de estos sectores, ¿cierto?, de criósfera, pero de todas maneras, en términos, ¿cierto?, generales, es una proporción súper pequeña del agua dulce disponible. Pero es muy importante para nosotros porque obviamente la estamos usando directamente para todo nuestro proceso y para la vida en general. Desde la ingeniería civil, ¿cierto?, un poco nos estamos también enfocando en el agua para obras civiles, ¿cierto?, específicamente, centrales hidroeléctricas, canales de regadío, todo el sector sanitario, obviamente obras civiles, por ejemplo, como los puentes que ven ahí.
Pero a este ciclo del agua, ¿cierto?, le falta algo muy importante, y que realmente quizás lo más relevante en este caso para nosotros, y que son, ¿cierto?, las personas, y cómo nosotros nos relacionamos con el ambiente y con el agua, ¿ya? Por lo tanto, estudiar el ciclo hidrológico y los procesos, ¿cierto?, solamente en la parte natural, es muy importante, pero obviamente tenemos que linkearla y ligarla, ¿cierto?, con los usos que le damos nosotros, las personas, en el territorio. Una pregunta que también siempre le hago a mis estudiantes de primer año, y yo me imagino que acá también varios la conocen: ¿qué sector productivo, ¿cierto?, es el que consume más agua en Chile? Hablemos de derechos consultivos, ¿cierto?, para los que están familiarizados también con las terminologías del Código de Agua: agricultura, agua potable, industrial, minería, y generalmente la minería siempre aparece como el número uno, ¿cierto?, en los estudiantes, pero gran parte, ¿cierto?, del uso del agua en Chile y en el mundo en general es el sector agrícola, el sector agropecuario. Así que uno quisiera ser un poquito más amplio en la definición, ¿ya? El sector industrial y minería en general no consumen tanta agua en términos, ¿cierto?, de cantidad, pero obviamente son un foco de atención bastante importante porque son actores quizás más relevantes a esta sostenibilidad con respecto al agua, al sector ambiental, social y económico, ¿ya? Pero obviamente acá la agricultura es un gran actor dentro de los usos de agua en el territorio. Y si es que hablamos de territorio, nuevamente, ¿cierto?, antes de llegar a la industria en particular, estamos viendo, por ejemplo, acá una imagen generada en un software, en un SIG, ¿cierto?, de la cuenca del río Petorca. Y si es que hablamos de agua, ¿cierto?, en las zonas altas hay producción de agua, en el sentido de que llueve más de lo que se usa, ¿cierto? Hay vegetación natural que de todas maneras está usando esa agua y es muy importante mantenerla. En sectores medios de la cuenca se desarrolla la agricultura, esto no solo Petorca, ¿cierto?, podríamos hablar de Aconcagua también, Casablanca y otras cuencas o territorios, ¿cierto?, dentro de nuestra región. Hay sectores industriales, ¿cierto?, que ocupan el agua para procesos, como por ejemplo minería. Estamos nosotros las personas que obviamente necesitamos el agua, ¿cierto?, y están las sanitarias por ahí detrás. Y obviamente hay un sector natural, ¿cierto?, y esta es la desembocadura de los ríos Ligua y Petorca, ahí en Salinas de Poyalli, donde obviamente llega todo el agua, desemboca en el mar, y esa agua no se pierde, ¿cierto? En el mar este es un lugar bellísimo donde yo iba a acampar hace 20 años atrás con un primo, y la verdad es que el agua, ¿cierto?, es re importante para que también exista vida y se pueda desarrollar esta biodiversidad que es muy importante y muy rica en nuestra zona central de Chile. Por lo tanto, esa agua que llega al mar no se pierde, ¿cierto?, porque esa agua va con nutrientes, va con cierta información que le sirve también a la vida en las zonas costeras. Ahora, toda esta agua y todo lo que estamos nosotros, ¿cierto?, viviendo está sometido a ciertas presiones, ¿no? Unas presiones también antrópicas, ¿cierto?, por el uso del agua, pero también presiones naturales o ya presiones externas, no sé si llaman las naturales, porque, por ejemplo, el cambio climático, realmente el cambio climático no es algo natural, sino que ha sido producido por el hombre principalmente, y hay muchos estudios que avalan, ¿cierto?, esta hipótesis, no es algo que diga solo yo. Y por lo tanto el cambio climático también es algo importante, ¿cierto? Está influyendo en cuánta agua vamos a tener en un futuro cercano o en un futuro más de fines de siglo, ¿cierto? Y eso se ve, ¿cierto? Y hemos visto algunas de estas huellas, ¿cierto?, del impacto del cambio climático en glaciares, por ejemplo, ¿cierto? Retroceso de glaciares, retroceso de mantos nivales, por ejemplo, en invierno, que nos permiten tener agua después en primavera de verano para agricultura y otros procesos. La mega sequía, ¿cierto? Les comentaba al principio de la charla, ¿cierto? Llevamos del año 2010 en una sequía casi ininterrumpida. El año pasado pensamos que fue un año lluvioso, pero realmente fue un año seco, si lo comparamos todavía con la historia. El año 2019 fue demasiado seco, y por eso quizás nos queda en la retina de que el año pasado no fue tan seco. Pero realmente ya llevamos más de 11 años, ¿cierto?, de una sequía extrema, nunca antes vista en Chile, tanto por su espacialidad, ¿cierto?, en términos de tamaño, de cuánto ha afectado en Chile, y también temporal, ¿ya? Llevamos 11 años, como decía, eso nunca antes visto. Entonces, enfoquémonos ahora en el sector agrícola, que es una fuente importante, ¿cierto?, de trabajo, una fuente importante de ingreso, y un usuario muy importante del agua, como les decía yo. Y acá vemos una imagen, por ejemplo, de una zona agrícola en cualquier parte, ¿cierto?, de Chile, pero esto es Petorca, y vemos, por un lado, ¿cierto?, plantaciones con un color verde, y eso nos indica que hay una buena biodiversidad de la planta, ¿cierto?, en términos agronómicos, y por otro lado, una vegetación natural que está ahí apenas subsistiendo. Y acá les voy a poner la única ecuación que vamos a ver en esta presentación, por lo menos de mi parte, que pasa si sumamos baja o disminución en precipitaciones, más un uso intensivo del agua, ¿cierto? Y recordemos
este concepto de sostenibilidad que tenía una patita ambiental, económica y social, ¿cierto? Generación de más conflictos, básicamente. Y eso es lo que ha pasado últimamente, ¿no? Si vemos imágenes o vemos la prensa, ¿cierto? Hay muchas de estas manifestaciones, ¿cierto? Por el uso del agua, por el derecho de propiedad del agua, por ejemplo. Y hay manifestaciones sociales y hay un tema importante, ¿cierto? Que no es solamente económico, sino que es social y también, obviamente, ambiental. Y este es un eslogan, ¿cierto? Que ha calado hondo, yo creo, ¿cierto? No es sequía, no es saqueo. Y se ve en muchos sectores, ¿cierto?, que están sufriendo realmente con el estrés hídrico, provocado por un lado por la disminución de precipitaciones, pero también por un uso extensivo, ¿cierto?, del agua en estos territorios, ¿ya? Entonces, siempre me gusta esta cita, donde dice que la palabra rival deriva del rivalis, que significa aquellos que comparten un río, ¿cierto? Entonces, este tema de la gestión del agua es un problema, o un tema histórico, ¿cierto? De siempre, ¿cierto? El tema de cómo gestionar el agua ha sido quizás fuente de conflicto, ¿ya? Pero también podríamos verlo en el lado positivo, una fuente de generar lazos, ojalá lazos positivos. Temas estos particulares, yo estoy trabajando ahora en planes estratégicos de gestión hídrica para la Dirección General de Agua, que es una institución, ¿cierto?, dependiente del MOP. Hace poco terminamos el plan, ¿cierto?, para las cuencas de los ríos Ligua y Petorca, y estoy trabajando actualmente para la cuenca de Casablanca y también algunas cuencas en el sur y en el norte. Pero principalmente me he dedicado a tratar de ver qué está pasando acá en nuestra región. Entonces tenemos esto que les contaba yo, ¿cierto?, una disminución progresiva de las precipitaciones. El gráfico en azulito muestra precipitaciones promedio, ¿cierto?, por década, ¿cierto?, en estas zonas de Ligua y Petorca. En la década de los 80, si recordarán, ¿cierto?, llovió mucho, ¿eh? Hubieron grandes inundaciones y por lo menos yo era niño, pero me acuerdo, ¿cierto?, de haber visto, ¿cierto?, en la tele grandes inundaciones, sobre todo en Santiago y en otras zonas también del país. La década de los 90 y los 2000 hubo años buenos, años secos, años muy lluviosos, pero en términos generales anduvieron más o menos en el promedio. ¿Qué pasó en la década del 2010? Esto muy seca comparada con las anteriores, disminución de alrededor de un 30% o 33% de la precipitación, pero lo que nos importa a nosotros para el uso del agua, por ejemplo, es esta disponibilidad natural. Y básicamente la disponibilidad natural nosotros la definimos como el agua que queda disponible para ser usada, ya sea en ríos o en acuíferos. El resto del agua muchas veces se va o la ocupa la misma vegetación natural o el mismo territorio. Nosotros vivimos en una zona semiárida, eso implica de que tenemos tasas de evaporación muy altas, comparado, por ejemplo, con la zona sur. Por lo tanto, gran parte del agua que nos llega al territorio se va a ir de todas maneras, porque tenemos mucha radiación solar. Entonces, el agua que realmente podemos ocupar es esta fracción verde, ¿cierto?, que llamamos nosotros disponibilidad natural, y esa disponibilidad natural no ha disminuido un 30% o 35% como las precipitaciones, ha disminuido alrededor del 55%. Por lo tanto, tenemos menos, ¿cierto?, la mitad del agua más o menos que teníamos disponible para ser usada que la década de los 80. Y a la vez, ¿cierto?, tenemos un mayor consumo de agua. Si ven, la línea naranja es la superficie agrícola, no me acuerdo si era en Ligua o en Petorca, pero más o menos la tendencia es similar. Y si vemos Casablanca es algo también muy similar, en que ha aumentado mucho, ¿cierto? Casi que se ha duplicado la superficie agrícola y eso implica obviamente un mayor uso de agua por parte del territorio. Entonces, tenemos este desbalance muy importante, menos precipitación y un aumento de demanda. Entonces, tenemos que saber cómo gestionar bien eso, si queremos ser más productivos, si no queremos tener problemas sociales y queremos que haya un desarrollo social justo, ¿cierto? Y que no sea en desmedro tampoco del medio ambiente, ¿no? Aquí nuevamente, más de los resultados de este plan, si hacemos un balance hídrico, es decir, el agua que entra menos el agua que sale, ¿cierto? Hay años que son positivos, es decir, que se acumuló agua en el sistema o en los acuíferos, y hay años en que no se acumuló, es decir, estamos gastando parte de esta cuenta corriente que tenemos en el banco que se llama acuífero. ¿Cierto? Entre los 80 y los 2000, los años secos con los años húmedos más o menos se fueron balanceando. Desde el 2010 en adelante son los años negativos, por lo tanto eso implica un mayor uso de los recursos que tenemos disponibles. Si lo vemos, ¿cierto?, con un gráfico también evolutivo, ¿cierto?, con respecto a lo que ha pasado en los 80 y los 90, ¿cierto? El eje X habla de esta disponibilidad natural, ¿cierto?, que es básicamente el agua que podríamos usar con respecto a lo que llovió. En los 80, ¿cierto?, podíamos usar bastante porque llovió mucho. En los 90 y en los 2000 llovió menos, pero todavía podemos usar alrededor de 60 milímetros. En cambio, en los 2010, ¿cierto?, la década anterior, ya pudimos usar mucho menos, es decir, alrededor de 45 milímetros. ¿Y cómo se relaciona eso con la disponibilidad de agua que teníamos nosotros y con respecto a lo que estamos ocupando realmente?
realmente ha sido una evolución, ¿cierto?, desde este sector inferior, ¿cierto?, derecho, que sería como el ideal, en donde hay mucha agua y estamos ocupando poca, estamos yendo al sector, ¿cierto?, izquierdo superior, donde realmente estamos con poca agua disponible naturalmente y estamos ocupando más agua de la que nos está entrando, ¿ya? Y la verdad es que podríamos usar distintos gráficos para mostrar lo mismo, pero estamos en una situación de mayor presión con respecto a los recursos hídricos. Entonces, hay que tener cuidado, ¿cierto?, cuando hablamos de no sequía, saqueo. Acá yo creo que son las dos cosas al mismo tiempo, ¿cierto? Hay una sequía muy importante que es natural y que también puede ser exacerbada por el cambio climático, y además estamos haciendo un uso excesivo de los recursos y muchas veces más de lo que realmente es sostenible en el tiempo, ¿ya? No quiero ser pesimista y hay iniciativas, ¿cierto? Y nosotros también propusimos parte de iniciativas para este plan y otros grupos también están proponiendo iniciativas similares para otras cuencas del país. Yo creo que lo importante, también un mensaje, es que desde la ingeniería nosotros podemos entender ciertos procesos, proponer ciertas ideas, pero acá ya las soluciones tienen que ser mancomunadas en el sentido de ojalá tener muchos sectores involucrados y sentados a la mesa, ¿ya? Es súper difícil sentarse a la mesa cuando no hay confianza, ¿cierto? Cuando muchas veces se rompe esta confianza, pero esa es nuestra propuesta, ¿cierto? Ojalá ocupando herramientas computacionales como las que nosotros podemos ir desarrollando, ponerla a disposición de la sociedad, y eso es algo también que está haciendo la Dirección General de Agua, para ojalá lograr una conversación a través de comités de cuencas, ¿cierto?, o organizaciones de usuarios de agua que están, ¿cierto?, dentro del marco legal, apoyar las mesas de la sociedad civil, ¿cierto?, para que también tengan conocimientos técnicos de lo que está pasando. Y ahí ponemos algunos de estos ejemplos. Entonces, bueno, la gestión del agua, y con esto termino, ¿cierto?, es un desafío actual. Y ahí pongo varios de estos monitos donde nosotros de la ingeniería nos podemos ligar con muchos de estos monitos, ¿cierto?, en términos de calidad del agua, en términos de uso, en términos de conservación de ecosistemas, pero requerimos también de la ayuda de otros ciertos actores involucrados en el uso del agua. Osiel, todo tuyo. Muchas gracias, David. Voy a compartir pantalla. Ahí sí. Ahí sí. Le voy a apagar la cámara nomás para que se aprecie un poco mejor. Bien, bueno, reitero el agradecimiento por la invitación. David recién, como comentaba, hizo una introducción bastante completa respecto al diagnóstico del problema hídrico que tenemos, ¿ya? Y por lo tanto yo quiero enfocarme un poco más hacia lo que hacemos o qué podemos hacer dentro de los procesos productivos, a modo lo más general posible, entendiendo que esto nos permite, ¿cierto?, dar algún tipo de ¿cómo se llama?, de estrategia para que podamos tratar de aplicar, ¿ya? A ver, lo de la mega sequía en Chile, particularmente en nuestra región, es sin duda un problema que, como decía David, que estamos sufriendo ya hace 10, 11 años más o menos, que se ha ido intensificando desgraciadamente, pero también hay que entender que no es un problema referido únicamente a nuestra región de Chile, es un problema mundial. Efectivamente hay un tema con el cambio climático y por lo tanto con la distribución en las precipitaciones, ¿cierto? Y con el acceso al agua, ¿ya? O sea, ¿qué gastamos en agua? Este gráfico, ¿cierto?, nos trata de entregar una distribución respecto a cómo nosotros, ¿cierto?, extraemos agua y cuál es el destino final que tiene, pero en un porcentaje relativo al consumo total de ciertas zonas geográficas. Y nos damos cuenta que tanto en Sudamérica, incluyendo Brasil, ¿cierto?, el sector industrial ocupa aproximadamente un 8 a 10%, ya hasta un 12 podría ser, ¿cierto?, del agua. El resto se va al sector agrícola y al sector municipal, que es en fondo el consumo que hacemos los ciudadanos, ¿ya? Obviamente, dependiendo del grado de desarrollo o tipo de actividad del país, actividad comercial e industrial, estas distribuciones van a ir cambiando, pero lo que nos importa a nosotros es nuestra zona, que está no tan alejada del promedio mundial, ya tiene un comportamiento más o menos similar. Entonces, en un proceso, ¿en qué gastamos el agua? ¿Cuál es el destino que tiene el agua dentro de un proceso productivo general? Tenemos, ¿cierto?, nuestra incorporación de agua, ¿ya? Y ocupamos el agua para
¿cómo se llama? Temas energéticos de enfriamiento, calefacción, la producción misma, ¿cierto? Algunos procesos auxiliares, ¿ya? El uso doméstico dentro de la misma planta. Ya entendamos que dentro de la planta tenemos personal que trabaja, hay baños, ¿cierto? Hay oficinas, hay casinos, y por lo tanto eso también debemos considerarlo. Y además tenemos, ¿cierto? Algunas pérdidas asociadas a paisajismo, ¿cierto? Áreas verdes, limpieza de patios, camiones, etc. ¿Ya? Todo esto a la larga va generando, ¿cierto? Aguas residuales, ¿ya? Y pérdidas, y por supuesto salidas de agua incorporadas en el producto. Uno debe entender que dependiendo del producto que está manufacturando, ¿cierto? Puede llegar a tener hasta un 70-80% de agua ligada al producto, entendiendo que estamos hablando de un producto sólido, ¿ya? Una forma de ver esto es cuál es el destino que tiene mi agua como agua residual. ¿Y por qué es importante ver esto? Porque efectivamente hay que entender que cuando nosotros hablamos de eficiencia, debemos considerar que todo efluente que yo, o residuo que yo genere, considerado como residuo, es materia prima que estoy perdiendo y es un signo de la ineficiencia de mi proceso, ¿ya? Por lo tanto, tengo que pensar más allá, lo vamos a ver un poco más adelante, pensar más allá y en el fondo tratar de, desde el diseño del proceso productivo, ¿cierto? Considerar cómo desperdiciar menos, ¿ya? O sea, la gestión de agua en la industria tiene básicamente dos enfoques. El enfoque tradicional, que es la estrategia end of pipe. ¿Qué significa esto? Que yo me hago cargo de las aguas residuales que generé, ¿cierto? Las trato y las devuelvo cumpliendo con la normativa vigente, ¿cierto? A un cuerpo de agua receptor. La otra posibilidad, que es lo que se ha estado viendo ya en el último tiempo, tiene que ver con estrategias o alternativas, ¿cierto? A las estrategias tradicionales, ¿ya? O directamente el diseño de nuevas estrategias para la captación o recuperación de agua, ¿ya? Entonces, la gestión de efluente tiene una máxima que es bien importante, que es la siguiente. No existen soluciones estándar. Cada problema posee soluciones particulares. Desde ese punto de vista, entonces, debemos entender de que lo que vamos a ver hoy es una serie de lineamientos que nos podrían decir en qué fijarnos, ¿ya? Pero tenemos que abordar cada situación como una situación distinta, ¿ya? Dependiente de que algunas soluciones puedan ser a la larga aplicables, pero para eso requiere una evaluación previa. Y esa evaluación previa es la que me va a decir a mí cuál es la estrategia más adecuada para la selección y diseño, por ejemplo, de una planta de tratamiento, ¿ya? ¿Qué significa además esto? Que no toda el agua que yo genero necesariamente la tengo que tratar. Entonces, los pasos para una... Un segundo. Los pasos para una adecuada gestión de efluentes va en la caracterización de los vertidos, caudal tanto como caudal y contaminantes, ¿cierto? Determinar las corrientes que son más contaminantes o que van a impactar más en los ecosistemas, separar corrientes dentro del proceso, control estricto para disminuir focos de contaminación de los efluentes. Por ejemplo, si yo mezclo mis aguas de enfriamiento con mis aguas de proceso como tal, de lavado, por ejemplo, y con las aguas de los baños, ¿ya? Es poco probable que pueda, ¿cierto?, tener un tratamiento adecuado y optimizado, ¿ya? Mis aguas de enfriamiento, por ejemplo, son aguas limpias, por lo tanto yo podría eventualmente recuperarlas, ¿ya?, como aguas a una cierta temperatura, y se pueden utilizar, por ejemplo, para incorporarlas en el agua que va a las duchas de la gente que trabaja en la planta, por ejemplo, ¿ya? Recircular aguas de proceso y diseñar estrategias para disminuir los efluentes a tratar. Estos últimos 4 puntos van en la lógica de recuperar, minimizar, ¿cierto? Y también eventualmente reciclar, ¿ya? Por lo tanto, vamos a una estrategia global que debe estar orientada a disminuir la cantidad de agua y contaminantes a tratar, ¿ya? Para nadie es negocio poner una planta de tratamiento. Bueno, para la persona que la diseña, la vende, sí, pero para el resto del sector no es un negocio. Y tampoco es la idea, o sea, si yo estoy generando efluentes, insisto, lo dije hace un rato, lo que tengo es una ineficiencia y probablemente estoy aumentando la presión sobre la extracción de recursos naturales y en este caso particular del agua, ¿ya? Entonces, lo que uno debiese tratar de hacer es realizar estudios para delimitar las corrientes más contaminantes, recirculando lo más posible el agua de proceso. Ejemplo, cerrando circuitos,
separando aguas, ¿ya? Y recirculando internamente. Estas medidas, ¿cierto?, van a hacer disminuir la contaminación y o el caudal a tratar, y por supuesto bajan el consumo de agua, lo que va en pro de la sostenibilidad. Sin embargo, tenemos que entender que también hay ventajas económicas asociadas. La pregunta es, ¿por qué? Si nosotros desglosamos los costos asociados al uso del agua, nos vamos a dar cuenta que tenemos, en primer lugar, ¿cierto?, el precio asociado a la incorporación de agua, la compra de agua, ¿cierto? Por otro lado, tengo también los servicios que yo debo pagar por la descarga en el alcantarillado, por ejemplo, ¿ya? Pero además, ¿cierto?, yo tengo que ver, ¿cierto?, los costos de energía, ¿cierto?, y productos químicos que se requieren, por ejemplo, para adecuar el agua de una caldera, que va a una caldera, ¿cierto?, a un intercambiador de calor. Y algunas otras, ¿cierto?, operaciones asociadas como el bombeo, procesamiento de aguas residuales, etc. Pero si nos damos cuenta, normalmente la cuenta del agua, entre comillas, ¿cierto?, va asociada a estos dos primeros. Pero claramente los costos no van solo ahí. Es decir, el costo del agua en un proceso productivo no está reflejado únicamente, ¿cierto?, en lo que yo pago a fin de mes en la boleta a la sanitaria, ¿ya? Se produce un punto bien interesante, ya hay un juego de palabras que funciona mucho mejor en inglés, pero en el fondo es lo siguiente: yo necesito agua para obtener energía y necesito energía para obtener agua, ¿ya? O sea, si nosotros hacemos una adecuada gestión, y acá hay unos ejemplos bien generales y obviamente no se pueden poner nombres, ¿ya? Por ejemplo, de un 100% de agua a tratar, ¿ya?, en un caso sin medidas de gestión, yo puedo recuperar, ¿cierto?, entre un 90, 96, 98% de esa agua y solamente irme con un 2 o un 4% para, por ejemplo, una industria azucarera o una industria láctea, ¿ya? Pero para entender eso, por ejemplo, Alejandro Chant, que es director de servicios de Tetra Pak Conosur, en la época que por lo menos dio su entrevista, ¿cierto?, comentaba que para producir 1 litro de producto se necesitan aproximadamente 2,5 litros de agua. Dentro de ese volumen, ¿cierto?, una parte utilizada por los equipos, ¿cierto?, para procesos de llenado, ¿ya?, y otras cosas más, ¿cierto?, pero pudiendo reutilizar entre un 80 y un 90% de esas aguas, ¿ya?, que eso va en la línea de lo que acabo de mostrar. Entonces, la gestión del agua va a dos problemas, ¿ya? El problema de tipo cualitativo, que en el fondo es decir, ¿dónde descargo el agua? Por ejemplo, en acuíferos. Ahora estamos en pleno proceso de actualización del decreto 90, por ejemplo. Y también los problemas de tipo cuantitativo, volúmenes significativos tanto de extracción de agua, ¿ya?, como de consumo de agua, ¿sí? Entonces, si nosotros hacemos un balance muy general, tenemos por un lado que para una unidad de proceso tenemos la entrada de agua, ¿cierto? Tenemos una pérdida, y esto está con un asterisco por lo que voy a explicar a continuación, de agua, donde tengo pérdidas por evaporación, por ejemplo, de torres de enfriamiento, ¿cierto? Lo que se va a infiltración en agua, por fuga, por, como les decía, lavado de patios, lavado de camiones, regadío de áreas verdes, ¿ya? Y la incorporación de productos que en principio no es una pérdida, pero sí es agua que va a salir, ¿cierto?, al producto, y el producto cuando se deseche, en el fondo también va a liberar esa agua. Y por el otro lado tengo la salida, y esta salida es el agua residual que yo voy a generar. Ahora, si yo hago el balance de esto, si todo es cero es porque balanceé, pero probablemente me voy a encontrar con una discrepancia, ¿ya? Eso significa que esas mermas o pérdidas, ¿cierto?, van a estar en este punto, y es lo que tengo que tener muy claro. ¿Qué significa esto? Tengo que hacer un control muy adecuado, muy fidedigno y preciso, ¿cierto?, de en qué yo estoy gastando el agua que estoy consumiendo, ¿ya? Esto es un esquema muy general, ¿cierto?, que me dice que, claro, del agua que entra, ¿cierto?, yo la pretrato, si no tengo grandes pérdidas, va a ir esto, por ejemplo, a torres de enfriamiento, calderas, proceso como tal, o efectivamente paisajismo y cosas por el estilo, ¿ya? En estos casos, lo que yo tengo que lograr es tratar de tener un inventario. Cuando yo me voy a enfrentar a un proceso de auditoría y de gestión del agua, lo más importante, ¿cierto?, es lograr tener un histórico, por lo menos de unos 3 años, para yo poder empezar a ver y fijarme cuáles son
¿cierto? Las épocas del año donde más gasto agua, cuáles son las unidades o líneas de proceso donde más gasto agua. Y eso va de la mano con la inspección. Cuando yo hago la medición real, ¿cierto?, de los caudales generados, tengo que darme cuenta de que eventualmente tengo líneas de proceso, ¿cierto?, que generan aguas limpias y otras que no, y algunas que generan mayores volúmenes y otras que no. Por lo tanto, puedo, en el fondo, hacer un ranking y darme cuenta de cuáles son aquellas líneas de proceso o áreas de proceso que finalmente son las que más impactan en la generación global como tal. Por lo tanto, tenemos que pensar en modernizar el modelo de gestión de agua en proceso. Primero, reevaluando la demanda de agua y su extracción. Desde una vez que haga los balances, ¿cierto?, me puedo dar cuenta y puedo remirar mi proceso y darme cuenta efectivamente que cambiando una tecnología, por ejemplo, podría, ¿cierto?, requerir menos agua. Por el otro lado, tengo que reevaluar conceptos como la generación de agua. Aquí le pongo un asterisco porque es razonable pensar, ¿cierto? David mostró el ciclo del agua, que no es que yo genere agua nueva, se habla mucho del concepto de generación de agua, pero claro, es la búsqueda de fuentes alternativas de obtención de agua, pero no es una generación per se, ¿ya? Obviamente la recolección, ¿cierto?, el tratamiento y la disposición final. Entonces, en un proceso productivo lineal tradicional, lo que vamos a tener es un uso ineficiente del agua, ¿cierto? Va al proceso productivo y voy a obtener, ¿cierto?, subproductos y aguas residuales ilimitadas, ¿ya? Obviamente esto es ya un enfoque muy antiguo, todos estamos pensando más en algo sostenible y por lo tanto vamos a entender que hay un uso ineficiente del agua, pero con una minimización en esta un uso eficiente, disculpen, de agua, con un concepto de minimización en la generación de, ¿cierto?, aguas residuales. Vamos a ir a nuestro proceso productivo y ahora vamos a tener subproductos y aguas residuales limitadas. Pero esto no es suficiente. Lo que tenemos que tratar de llegar es al concepto de ciclo cerrado, ¿ya? Donde tenemos un uso eficiente de agua, minimización y recuperación de fluentes, que va a un proceso productivo donde vamos a obtener subproductos y aguas residuales y estas vuelven a entrar a la cadena de valor. Entonces, pero ojo, y acá es re importante, esto se emparenta con el concepto de economía circular, pero cuidado, no es tan fácil que un proceso tradicional o una industria particularmente haga economía circular por sí sola. Lo más probable es que requiera asociarse con otros que requieran de estos subproductos y aguas residuales y sean una materia prima. Desde ese punto de vista, ¿cierto?, lo que vamos a tener es un ecosistema productivo que va a trabajar mancomunadamente en pro de tener un ciclo cerrado, ¿ya? Por lo tanto, la colaboración es fundamental, ¿ya? Puntos a tener en cuenta en un programa de gestión de aguas industriales. Evaluar la cantidad y calidad de aguas utilizadas dentro del proceso, lo que les decía. Tener inventario, no sé, unos 3 años históricos por lo menos. Un adecuado conocimiento de la normativa aplicable, ¿cierto? Evaluar las diferentes líneas de proceso referidas al uso de agua y generación de fluentes, ¿ya? Para priorizar y darme cuenta cuáles de aquellas, ¿cierto?, son las que generan más impacto. Optimización de etapas productivas que utilizan o producen grandes volúmenes de agua o de aguas residuales. Problemas técnicos relacionados con la producción de agua con requerimiento de cantidad y calidad para el proceso, ¿cierto? Evaluación, y esto es re importante, de la posibilidad de realizar un uso en cascada dentro de la misma faena, ¿ya? ¿Qué significa esto? Que las aguas que yo genero en una línea de proceso, eventualmente con un mínimo tratamiento, podrían ser utilizadas en otra línea de proceso del proceso global. Evaluar los efluentes remanentes con respecto al reciclaje o recuperación para su utilización en otro proceso productivo, selección de una tecnología de tratamiento adecuada si corresponde, y evaluar, ¿cierto?, las posibilidades de reutilización de aguas residuales, dentro del área industrial, ¿ya? Nos vamos a encontrar entonces con distintos tipos de medidas que nosotros podemos incorporar. Y obviamente vamos a tener medidas que son más baratas, cortoplacistas, fáciles de implementar, pero con a lo mejor un resultado, con un impacto moderado. Y por otro lado, vamos a tener también algunos proyectos o medidas que requieren de mayor inversión, de mayor tiempo de implementación, pero cuyos resultados tienen un impacto más significativo, ¿ya? En el caso de medidas simples, están las típicas, van desde
cambiar, por ejemplo, el tipo de estanque, poner sensores en las llaves, ¿cierto? Poner pedales en las líneas de agua de lavado, por ejemplo, dentro de plantas, por ejemplo, de alimentos, ya para lavado de piso, lavado en seco, eventualmente, para reducir, ¿cierto? Al máximo posible el uso de agua para, como les decía, lavado. Yo puse el link acá, esta cartilla es una cartilla muy simple, ya que está disponible en la EPA, ¿cierto? Y nos permite explorar todas estas medidas. Pero también tenemos medidas más complejas, van desde la modelación matemática, y estas van a ser las únicas ecuaciones que voy a poner, tal como dijo David hace un rato, ¿ya? Que van, por ejemplo, a la optimización del proceso global o incluso a la optimización de la misma planta de tratamiento vinculada a la industria. O bien, ¿cierto?, establecer procesos de optimización, por ejemplo, a través del pinch, que es una técnica muy difundida para lo que es recuperación de energía a través de la creación, ¿cierto?, de redes de intercambio de calor, ¿cierto?, pero aplicada al concepto de agua, donde yo puedo hacer estas redes de intercambio de agua o cascadas dentro de mi mismo proceso, ¿ya? Ok, implementamos toda nuestra medida, pero la pregunta es ¿cómo nos evaluamos? Y acá hay distintas formas de evaluarnos, ¿ya? Desde la propia auditoría y asociarnos, ¿cierto?, vincularnos, por ejemplo, a alguna medida de tipo ISO, ya que nos podría, ¿cierto?, dar una idea de cómo estamos parados en el mundo, hasta algunas, que es la que voy a mostrar ahora, que tienen un amplio, ¿cómo decirlo?, aceptación en lo que es la sociedad. Y eso a lo mejor es importante porque también nuestros logros los tenemos que comunicar. La huella hídrica, tal vez, que creo que la mayoría de los que están acá, si no todo el mundo la conoce, es un indicador bien interesante porque efectivamente me dice cuánta agua yo ocupo para una unidad productiva, ¿ya? Sea la que sea. Y nos podemos encontrar con sorpresas, ¿cierto? Nos podemos encontrar con que, por ejemplo, para producir, no sé, 1 litro de agua mineral, en promedio voy a usar entre 8 y 10, ¿cierto?, litros de agua durante todo el proceso, o más incluso, ¿ya? Por lo tanto, son, ¿cierto?, herramientas que nos permiten comunicar. Y tal vez este es el punto más interesante, ¿ya? Eso. Muchas gracias por su atención. Estamos disponibles ahora para preguntas y futuras. Ahí está mi correo en caso de que se quieran comunicar con nosotros para alguna duda. Muchas gracias. Bueno, Osiel, David, ahora vamos a pasar a las preguntas. Tengo aquí algunas. Aquí tengo una de Juan Sepúlveda que dice, me imagino por la hora en que fue realizada la pregunta, que es para David, que preguntan si te refieres en agua potable a agua dulce o a qué tipo de agua. Porque nos enseñan en la universidad que la minería es por lejos la mayor consumidora de agua dulce y que parte de las estadísticas que maneja ODEPA vienen del censo del 2007. Ya. Hola Juan, ¿qué tal? Me imagino que la pregunta es con respecto a la proporción de agua que ocupan los distintos sectores productivos. Y esa tiene que ver con el agua dulce, que es básicamente los derechos de agua consultivos que están asociados a distintos sectores productivos, ya sea industria, agua potable, minería o agricultura, ¿no? Muchos de los derechos están asociados a algún uso, aunque no es obligatorio, pero esa imagen de la torta que mostré yo, donde 3/4 de partes del uso de aguas continentales están ligadas con la agricultura, eso es a nivel mundial, ¿no? A nivel mundial, chileno y en todos lados se repite la misma estructura, ¿no? En los países quizás más industrializados, el pedazo de la torta del área industrial es un poquito mayor y el del área agrícola es un poquito menor, pero de todas maneras en casi todos los países es más del 50% el uso de agua agrícola, ¿no? Puede ser que en algunos países chiquititos esto no sea así, pero deben ser casos puntuales. En el caso de Chile, la mayor parte es a nivel agrícola. Si nos vamos quizás ahora a nivel de las subregiones, ¿cierto? Si nos vamos específicamente, por ejemplo, a San Pedro de Atacama, donde hay mucha minería, bueno, ahí puede ser que la minería sí agarre un porcentaje mucho más importante. Por ejemplo, en todo lo que es San Pedro de Atacama o está el río Loa, claro, ahí proporcionalmente la minería va a ser un poquito más importante, un actor relevante. Si nos venimos a las cuencas acá del centro-norte, la agricultura es lejos, esto es el mayor uso. Si nos vamos al sur, la agricultura todavía tiene un uso bastante importante, pero ahí entran otros tipos de derechos, que son los derechos no consultivos, donde la hidroelectricidad también agarra
una tajada muy importante del uso de las aguas, pero ya son usos no consultivos. Entonces, esa es agua que se agarra y después se devuelve. Y muchos procesos industriales pueden tener el mismo tipo de derecho, ¿no? Pero en términos de consumo de agua, de la agricultura. Con respecto a las estadísticas, me imagino, Odepa te refieres a estadísticas agrícolas. Parte de las estadísticas las tomamos de Odepa, aparte son también a partir de imágenes satelitales con respecto a superficies agrícolas, otros de censo agropecuario del 2007, como dice ahí, catastro frutícola. Entonces, la verdad es que la información para ver la expansión de la superficie agrícola, no solamente de una fuente, sino que de varias. Eso, Catalina. Muchas gracias, David. Ahora Mario Herrera pregunta para ambos, dice, considerando que el término agua es un concepto genérico, lo que incluye aguas superficiales, continentales y marinas, y atendiendo que ambas son bienes nacionales de uso público, conforme a lo que dispone el artículo 595 del Código Civil, ¿qué opinan sobre el uso del agua de mar desalinizada para el uso de procesos productivos? ¿Ocel, vas tú primero? Disculpa, y dice, Sí. y en relación con esta última pregunta si no debiera fortalecerse las políticas públicas para el uso de este tipo de procesos a favor de quienes utilizan mayoritariamente este recurso. Ya, Ya. a ver, dale, David, si quieres. Sí, ya, quizás me cuelgo un comentario también de Juan con respecto al que dice que la situación hídrica también es política. Y al final, todo este tema es un tema también político no partidista necesariamente, ¿cierto? Es un tema de cómo nos ponemos de acuerdo y cómo hacemos políticas públicas. Por eso me parece interesante. Y las políticas públicas tienen que tener en cuenta, ¿cierto?, la situación actual no solo el recurso hídrico, la situación actual en términos económicos, en términos sociales y económicos, ¿cierto? Y por ejemplo, específicamente con respecto a lo que es el agua de desalación, tiene muchos componentes positivos, ¿cierto? Porque permite, ¿cierto?, que aguas continentales puedan fluir y, por ejemplo, mejorar el estado de ciertos ecosistemas. Pero también tiene unas externalidades, ¿cierto?, que si no las tratamos bien pueden ser incluso más perjudiciales para zonas costeras. ¿Qué hacemos con esa salmuera cuando tratamos las aguas, ¿cierto?, marinas, ¿cierto?, y desalamos agua? Nos quedamos con un pedazo, ¿cierto?, importante de sal, ¿cierto?, una salmuera, ¿cierto?, es bastante líquida, pero si la vertemos directamente en la costa, básicamente es verter veneno, ¿cierto?, y se generan problemas. Entonces, la política pública tiene que tener claro también los pros y los contras, y yo me imagino en la parte, el proceso productivo de esa desalación, o si tú manejáis mucho más datos y información que yo. Gracias, David. Sí, bueno, complementando un poco lo que decías tú, efectivamente, bajo bajo el clima que estamos en este momento, y ocupo clima de manera maliciosa, las nuevas alternativas, que es lo que hablamos, son válidas. ¿Ya? Efectivamente, si nosotros podemos bajar la presión sobre los acuíferos continentales, para el uso de agua, por ejemplo, potable y ese tipo de cosas, es significativo. Podríamos usar cierto agua desalada, ¿ya? Y de esa forma mantenemos los servicios ecosistémicos que ya están muy deprimidos, ¿ya? Por la extracción que hacemos actualmente. Incluso también hay ciertas faenas y ciertas industrias que requieren mucha agua, y por lo tanto, desde ese punto de vista, la desalación de agua podría incluso considerar una parte para el uso como agua potable, y el resto podría ir a procesos industriales. Pero la clave es lo que decía David. ¿Qué hago después? Nosotros tenemos que entender, yo sé que es temprano, van a ser las 10 de la mañana, para mandarme un comentario como el que voy a hacer, pero toda actividad que nosotros hagamos, donde estemos metidos los humanos, genera impacto negativo, sí o sí. Y si lo vemos termodinámicamente también, ¿ya? O sea, no hay forma de que salgamos de ahí. Entonces la pregunta es, ¿cómo hacemos menos daño? ¿Ya? Entonces, efectivamente, cuando nosotros hacemos un proceso de desalación por osmosis, que es lo que está más, en osmosis inversa, que es lo que está más masificado en este momento, generamos una salmuera que tiene un 50%, ¿cierto?, de concentración. O sea, básicamente yo me quedo, o sea, un doble de la concentración, porque yo me quedo con del agua que entró, me quedo con el 50% de salada, y el otro 50% con toda la sal concentrada, ¿ya? Por lo tanto, duplico la concentración. Si eso yo lo descargo directamente, voy a generar un impacto negativo sobre la zona. Entonces,
Lo que tengo que hacer, efectivamente, es jugar con el tema de modelar adecuadamente las plumas de dispersión, ¿cierto? Poner boquillas con difusores a ciertas profundidades, con ciertos ángulos, ramificadas de cierta forma, de tal manera que los impactos locales se minimicen, ¿ya? Pero para eso requiero de conciencia, por un lado, de quién genera el proyecto y por el otro lado, una regulación adecuada, ¿cierto? Y que esté acorde y actualizada. Porque nosotros estamos hablando de desalación, pero Chile está un poquito atrasado en eso. Ya hay otros países que están trabajando con desalación hace 20 años, ¿ya? Y por lo tanto nosotros nos estamos poniendo al día rápidamente en temas de energía, en temas de medio ambiente, pero igual estamos atrasados. Entonces creo que avanza más rápido la tecnología que nuestras regulaciones. Y eso creo que es clave. O sea, en el fondo hay que hacer las cosas, pero bien. Claro, volviendo a la pregunta de que al final la política pública es re importante y que tome en cuenta todos estos aspectos técnicos y también sociales, ¿cierto? Esa regulación no puede ser hecha a la rápida solamente porque no la tenemos, y tenemos que tener estas conversaciones para que esa política pública, ¿cierto?, sienta la presión de que sabemos lo que está pasando y también, ojalá, sabemos lo que puede pasar si es que hacemos una mala política. Eso también es evaluable un poco en base a los modelos matemáticos que mencionabas tú, José. Muchas gracias. Y ahora Gonzalo Vallejos pregunta si existe alguna medición o estadística respecto al consumo de agua que se requiere anualmente para la extinción de incendios domiciliarios y forestales. ¿Se ha buscado o si se está en búsqueda de alguna nueva tecnología de reemplazo del agua como medio de extinción? Yo no conozco de estadísticas específicamente para incendios. No creo que sea una cantidad muy grande de agua realmente, porque incendios tenemos igual en todas las partes, pero no es que tengamos grandes incendios todos los días, ¿cierto? Y que sea una cantidad de agua muy importante. Lo que sí puede ser un problema es cómo hacemos llegar esa agua que necesitamos a los lugares donde están ocurriendo los incendios. Y, por ejemplo, ponemos el caso de los cerros de Valparaíso, muchas veces no hay grifos, ¿cierto?, en ese sector y tiene que ver más que nada con una gestión del agua y cómo nos preparamos para esas emergencias. Entonces, tiene que ver con la gestión del riesgo, ¿cierto?, más que la gestión de la emergencia. Y eso es un tema también que está súper en boga en muchos ámbitos. ¿Cómo gestionamos, por ejemplo, el riesgo agrícola? Y justo ayer tuve una presentación de eso con un colega, en vez de cómo gestionamos esto, el evento agrícola cuando tenemos alguna catástrofe, por ejemplo. Tenemos que estar preparados previamente. Y, por ejemplo, el tema de los incendios es un tema mucho más de preparación, de que no estamos, ¿cierto?, planificando bien nuestras ciudades, no estamos planificando bien nuestros sistemas, ¿cierto?, de alcantarillado o los sistemas también de grifo, para tener agua disponible cuando realmente se necesita. No es un tema de cantidad en este caso, es un tema de cómo nos ponemos de acuerdo como sociedad para estar preparados para esos casos. Sí, un poco para complementar, efectivamente, claro, no sé, desconozco si hay una estadística tan específica para eso, ya, puede que existan, la verdad que lo desconozco, pido disculpas por eso, pero hay que entender que, claro, sobre la pregunta si se buscan alternativas, en el caso de los incendios forestales, efectivamente se gasta agua, pues se moja para evitar la propagación, pero es un tema de ahogamiento, o sea, son técnicas mezcladas, no es que se apague todo con agua, ¿ya? Y en el caso de los incendios domiciliarios, efectivamente en este momento es una técnica bastante más barata y entre comillas, fácil de implementar. Pero claro, hay otros productos, etcétera, pero están o en fases experimentales o son impagables, entendiendo que nuestra lógica también es que no hay un subsidio tan claro para el pago de los materiales para pagar un incendio. Entonces, en otros países, efectivamente, los bomberos son una rama más de los agentes estatales, por decirlo de alguna forma. ¿Estás sin micrófono, Carlos? Sí, disculpen. Amparo Domínguez nos pregunta cómo evalúan a Chile en la gestión del agua respecto al resto del mundo y en qué etapa estaríamos y cómo creen que podríamos ir avanzando. ¿Partimos a nivel general o partimos a nivel específico con la gestión del agua? Tú, David, dale. La pregunta está para ti, parece, pero Yeah. Mira, yo creo que a nivel general tenemos el Código de Agua, que es un código que ha sido puesto en la palestra hace mucho tiempo, y yo creo que está bien cuestionarlo, está bien mirarlo y ver, ¿cierto?, de qué manera podemos mejorar la gestión, ya sea a nivel territorial y a nivel más local, pensando siempre en la sostenibilidad como foco, ¿cierto?
Entonces, yo no tengo ningún problema en cuestionar, por ejemplo, ese tipo de leyes, ¿cierto? De códigos que existen actualmente, pero ojalá con propuestas mejores a lo que hay actualmente. No solamente hay mucho discurso de derogar el código de aguas porque sí, pero si que no generamos una propuesta, ¿cierto? ¿Qué hacemos sin el código de agua? ¿Cuál sería el nuevo código? La verdad es que es una conversación, ¿cierto? Que no lleva a ninguna parte. Ojalá que lo que hagamos con respecto a la gestión, ¿cierto? Sea propositiva, ¿cierto? Y no algo que vaya destruyendo lo que hay, aunque quizás no esté funcionando tan bien ahora. En ese sentido, ese sería como mi mensaje con respecto a cómo ir avanzando, porque estamos generando conocimiento, estamos generando más información en todas las cuencas a nivel territorial. Estoy hablando. Por lo menos ese sería mi mensaje. No sé. Claro. Sí, a nivel de proceso, efectivamente, a ver, en temas de gestión, sí, si nos comparamos con otras economías más desarrolladas o más grandes, como por ejemplo en Europa, todo eso, efectivamente ellos tienen poco territorio, no tienen tanto recurso natural, tienen agua disponible, no tienen tanta, por lo tanto han tratado de ir optimizando los procesos y tendiendo estos ciclos cerrados a través de tecnologías cada vez, ¿cierto?, más avanzadas y por lo tanto que nos permiten una recuperación de agua y tender estos ciclos cerrados que hablamos dentro de la misma planta. Ahora, pero ojo con una cosa, de repente también somos bastante críticos, yo mismo digo, que estamos atrasados, sí, eso es efectivo, pero no significa que nos quedamos mirando para el techo como lo habríamos hecho hace 5 u 8 años atrás, ¿ya? Tenemos un Ministerio de Medio Ambiente que se ha ido consolidando con el tiempo, ¿ya? Y de aquí voy a nombrar que en lo personal no quiero hacer propaganda a nadie, pero creo que a partir de Marcelo Mena hubo un cambio, se escuchó mucho más al Ministerio de Medio Ambiente, eso hay que decirlo, ¿ya? Y a partir de eso se han generado oficinas de sustentabilidad, ¿cierto? Lo que era antiguamente todos estos planes de producción limpia, acuerdos de producción limpia, y además tenemos un departamento de economía circular. Por lo tanto, estamos en el fondo de a poco incorporando todas estas medidas que a la larga nos van a permitir, ¿cierto?, tener un uso más eficiente. Pero creo que lo más importante es que nosotros no necesitamos siempre que el Estado nos diga lo que tenemos que hacer, ¿ya? En el caso de la gestión hídrica dentro de un proceso productivo, es cosa de mirarnos un poco y decir, si estoy gastando agua además, si estoy perdiendo plata, por último, veámoslo así, más allá del problema ambiental que estamos generando, ¿ya? O en el que estamos inmersos. Entonces, no necesitamos siempre que el Estado nos diga, sea más eficiente. Tenemos que tender a desacoplar lo que es el Producto Interno Bruto de la curva de energía, de consumo de energía y de la curva de consumo de recursos naturales. ¿Qué es lo que hacen las economías desarrolladas? Ese desacople, cuando logremos ese desacople, vamos a decir, efectivamente somos un país desarrollado, ¿ya? Vamos para allá, nos falta un poco, pero creo que iniciativas incluso como esta, de que está haciendo ACIBA, de estos ciclos de sostenibilidad, nos ayudan a difundir la palabra, por decirlo de alguna forma, ¿cierto? Y que todos cooperemos para que Chile sea un país moderno y sustentable, o sostenible. Con respecto también, por ejemplo, al uso del agua y evaluándonos internamente de la agua, por ejemplo, de la sanitaria, ¿cuánta agua? El porcentaje de población urbana que está conectada a agua potable y alcantarillado, Chile es de los más altos del mundo. O sea, si nos comparamos con nuestros vecinos en Latinoamérica, estamos muy lejos. Y eso, la verdad, es que hay que ser súper... deberíamos estar contentos, ¿cierto? Porque a nivel urbano, el tema de tratamiento, o sea, de recolección de agua servida y de agua potable, estamos muy bien, casi 99,99% a nivel urbano. A nivel rural todavía nos queda bastante, y yo creo que por ahí habría que también poner esfuerzos con respecto a la gestión del agua para que nuestros compatriotas en el sector rural, que es alrededor de un cuarto de la población, ¿cierto?, tengan acceso a agua potable y alcantarillado y tratamiento de aguas como corresponde, ¿eh? Se ha ido avanzando, un poco lo que se ha cierto, se ha ido avanzando con respecto, por ejemplo, a la creación del Ministerio de Ambiente. Ahora también se promulgó el reglamento para los servicios sanitarios rurales, pero hay que apoyar a esos servicios sanitarios rurales que funcionan distinto a las sanitarias, ¿cierto?, en el sector urbano, ¿no? Por lo tanto, por ahí también podríamos ir proponiendo ciertas mejoras y apoyo para la gestión del agua justamente a los compatriotas que lo necesitan y personas que están, ¿cierto?, con problemas de agua actualmente. Bueno, acá Héctor Rojas pregunta, ¿qué recomiendan en procesos de osmosis inversa? Sí,
no sé bien a qué se refiere con qué recomienda. El proceso de osmosis, no sé. Si es, mira, si es que estamos pensando, voy a ligarlo con la pregunta anterior y a lo mejor voy a recalcar un poco. Si se refiere a la osmosis inversa para desalar agua, ¿ya? Porque, ojo, la osmosis inversa se puede utilizar para otras cosas también, ya no solo para desalar agua, ¿ya? Pero en el caso que intuyo que va por ahí la pregunta, el tema es la descarga y el manejo de la salmuera, sí o sí, ¿ya? Si puedo concentrar más también para no gastar tanto volumen, pero ¿qué hacer con eso? ¿Puedo recuperar? Todo depende de la escala también, ¿eh? De repente, por ejemplo, yo puedo tener una osmosis inversa para una caleta, una osmosis pequeñita, ya un equipo chico, digamos, para una caleta, etcétera, y a lo mejor ellos pueden recuperar, si tienen terreno suficiente, pueden recuperar esa sal y a lo mejor venderla con una denominación de origen, no sé, ya como una sal secada, porque es sal finalmente, una sal secada, obviamente que cumpliendo todas las normativas y parámetros porque es un alimento finalmente, ya hay que tener todas esas precauciones. Pero podría ser eso, pero a nivel grande, una gran escala, por ejemplo, no sé, para surtir a la minería, etcétera, o a ciudades, obviamente es la descarga. Es cómo la voy a hacer, dónde la voy a hacer y bajo qué condiciones técnicas para minimizar el impacto asociado, porque va a existir, ¿ya? Entonces, tal vez lo que tenemos que hacer es ser más eficientes en el uso del agua para justamente necesitar menos agua, ¿ya? Pero no se trata siempre de ducharse menos o como a veces nos hacen pensar. La eficiencia no es dejar de hacer las cosas, ¿ya? Es hacer lo que tengo que hacer gastando menos, ¿ya? Entonces no es que tenga que ducharme cada 3 días, porque de hecho nosotros consumimos harto, pero no... somos todos los que finalmente, el sector completo, el industrial, el agrícola, como decía David, yo también lo mostré, ¿cierto? Y el residencial, es un todo, ¿ya? Así que todos tenemos que ir hacia lo mismo. Ya. Después Gonzalo Vallejo tiene 2 preguntas que a lo mejor las podemos unir y las pueden contestar aquí ambas. Dicen, ¿es realmente, a través de lo que estás hablando de la desalinización, una solución viable? Dice, sería interesante que pudiesen explayarse sobre ese tema. Y también pregunta cuál es su visión y conocimiento respecto a la educación ambiental, específicamente en el uso del agua, que se está realizando a nivel escolar. Pregunta si es suficiente y si tenemos esperanza. A ver. Ya. El gran pero de la desalación por osmosis inversa históricamente ha sido no solo la descarga, sino que el costo energético asociado, sí o sí, ¿ya? Acá en Chile ha sido el talón de Aquiles, pero cuidado con una cosa, estamos viviendo una transformación a nivel mundial respecto a las matrices energéticas, ¿ya? Y justamente Chile es un país que partió, mira, no lo dijimos porque era de otro tema, pero Chile fue un ejemplo mundial por el tema del desarrollo de energía fotovoltaica, ¿ya? Entonces, efectivamente la matriz chilena está cambiando, o sea, si aterrizamos esta tecnología, nosotros podemos estar generando producciones ya competitivas, ya, por metro cúbico, costos asociados. Entre CAPEX y OPEX podremos perfectamente estar hablando de unos cuantos dólares o un par de dólares, ya el metro cúbico, ¿ya? Pues obviamente depende del proceso, por eso no puedo dar un valor exacto, ¿ya? Pero ya son precios competitivos, o sea, hemos tenido en los últimos años una baja de 10 veces más o menos el costo, ¿ya? Entonces sí es viable, de hecho hay varios proyectos grandes que se están viendo, algunos particulares, otros particular me refiero a empresas nuevas que están entrando al mercado, ya con estos proyectos, y otros asociados a empresas sanitarias tradicionales que operan en Chile y que efectivamente están viendo esto como una alternativa viable para obtener agua potable, ¿ya? Así que Chile es viable, ¿ya? No siempre, no en todos los lugares, pero con la adecuada gestión tanto de la energía como de las descargas, podría efectivamente ser una técnica viable acá, ¿ya? De hecho lo es en otros países. Yo quería quizás tomar la segunda pregunta que tiene que ver con la educación ambiental y específicamente a nivel escolar, y también colgarme lo que decía Osiel, ¿cierto? Que
lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer, ¿cierto? Ducha en vez de 5 minutos, de 3 minutos, o cosas así, no tienen tanto impacto porque el uso a nivel domiciliario tampoco es tan alto con respecto a otros usos. Igual puede ser un porcentaje importante, pero de todas maneras, ese uso o eso que hagamos en la casa, en el trabajo, no va a incidir tanto. Lo que sí va a incidir es con respecto, por ejemplo, a nuestras costumbres. Eso nos va a enseñar y nos va a dejar, ¿cierto? Quizás como en el chip, ¿cierto? Que todo lo que hagamos con respecto al agua va a impactar ambientalmente, socialmente. Por lo tanto, eso sí va a incidir, por ejemplo, cuando nosotros decidamos, ¿cierto? Con qué empresa, ¿cierto? Aliarnos o qué, ¿cierto? Producto comprar. Y eso va a tener una incidencia mucho más importante. ¿Cierto? Si yo dejo de consumir quizás carne, no va a ser tampoco tan relevante, pero si muchos dejamos de consumir carne, porque la carne también genera un impacto en términos de uso de agua más importante, bueno, eso sí puede tener un impacto a nivel global, ¿cierto? Que pueda mejorar ciertas condiciones, por ejemplo, ambientales de alguna zona en particular. Y no todos los procesos productivos, por ejemplo, de carne en este caso, ¿cierto? Son iguales. Entonces puede ser que hayan empresas que lo hagan mucho mejor que otros, porque esa empresa se preocupa de la parte ambiental, de la parte hídrica y de la parte social. Por lo tanto, al final, lo que hagamos en casa no es tan importante como lo que hagamos a nivel colectivo, ¿cierto? Cuando decidamos, por ejemplo, qué productos comprar y nuestras decisiones colectivas con respecto a temas ambientales. Yo creo que lo que tiene que ver con la educación ambiental es, ¿cierto? Tiene que ver con un todo, ¿cierto? Lo que decía Ociel. Básicamente, todas las decisiones que nosotros hagamos como persona y como sociedad van a impactar, ¿cierto? Porque todo proceso tiene un impacto negativo. Ojalá que lo podamos transformar ese impacto negativo en algo positivo, ¿cierto? O por lo menos minimizar. Ahora pregunta para Ociel. Dicen que muy buena la exposición de ambos y dicen que, Ociel, mencionaste modificaciones del decreto 90. Preguntan cuáles son las mejoras, si existe alguna reglamentación para reincorporar a pozos el agua usada en sistemas de enfriamiento que ha sido obtenida de napas, pozos de industrias, qué condiciones o requerimientos son necesarios. Una pregunta de examen. Sí, a ver. Sí, no puedo responder todo, digo al tiro, así, spoiler, no voy a poder responder todo. A ver, es una actualización del decreto 90, recién ahora, ¿cómo se llama? Etapa de consulta. El Ministerio de Ambiente hizo la consulta ayer, de hecho hizo el webinar porque va a entrar a consulta pública, ya el decreto 90, recién. ¿Ya? Así que ayer hubo yo no pude asistir desgraciadamente, una exposición desde el Ministerio de Medio Ambiente, pero se ubican a IDIS, ¿ya? Entran a las redes sociales de IDIS Chile, ya están promocionando para el próximo jueves a las 18:30 con alguien del Ministerio de Medio Ambiente un webinar que va a explicar justamente cuál es la idea de esta consulta pública y de actualización del decreto 90, ¿ya? Esto está recién saliendo, por eso no tengo mayores antecedentes y no estoy, claro, vinculado yo a las actualizaciones propiamente tal del decreto 90. Desgraciadamente no puedo responder tan específico, pero sí está recién apareciendo todo, ¿ya? Sí, ahí, ¿cómo se llama? Yo también tuve una conversación el otro día también con otros colegas, y básicamente muchos de los parámetros de calidad, ¿cierto? Del decreto 90 se reducen, es decir, ¿cierto? La descarga de muchos de estos parámetros se hace más restrictiva, por lo tanto, en términos ambientales tiene una mejora. Y hay, ¿cierto? Todo el cambio de norma se hizo también una evaluación ambiental y social, y para la sociedad en conjunto, ¿cierto? Traería beneficios por varios millones de dólares, y eso descontando obviamente los costos de implementación de muchas de las mejoras requeridas. Eso con respecto al decreto 90, y estamos en etapa de consulta, así que eso está abierto, y buen dato el que da ahí Josier con respecto a la charla de IDIS. Y con respecto, por ejemplo, a reincorporar agua en pozos, ¿cierto? O en aguas subterráneas, tiene que ir con el decreto 46, que es otro decreto. Y básicamente lo que dice ese decreto es que nosotros deberíamos ingresar agua, ¿cierto? A los acuíferos que tengan mejor, ¿cierto? O igual calidad que tiene ese acuífero. Es decir, si que nosotros estamos extrayendo agua de ese acuífero para nuestro proceso productivo, enfriamos, ¿cierto? Y esa agua tiene mayor temperatura, entonces puede ser que ese parámetro nos esté haciendo que no podamos, de alguna manera, volver a reincorporarla en la napa, ¿ya? Y habría que revisar el decreto 46, que tampoco me sé de memoria todos los parámetros que tiene incluye, no sé si que la temperatura es uno de ellos, pero podría ser que sí, ¿no? Pero si es que mantenemos la calidad
o la mejoramos con respecto, ¿cierto?, al agua existente ya en ese acuífero, se podría reincorporar sin ningún problema. Incluso se podría, ¿cierto?, acumular, y ahí tiene que ir con la recarga artificial de acuíferos, ¿cierto?, como para acumular básicamente derechos de agua, o no sé cuál es la figura específica ahí, pero se podría acumular agua de alguna manera en ese sector hidrogeológico de aprovechamiento común. Gracias. Ahora pregunta Renzo, dice que en su planta, dentro de los procesos, se realiza el lavado a presión de cascos de embarcaciones, utilizando gran cantidad de este recurso, y pregunta cuál sería una forma o línea de análisis para nosotros como organización para comenzar a trabajar en este aspecto crítico. A ver, normalmente, claro, son tareas bien específicas y el lavado de presión para casco finalmente por algo lo requiere. Normalmente estas tecnologías para uso de agua requieren justamente trabajar con aireadores, con mayor presión, etc. En el caso específico de la limpieza de barcos, lo que se ha tratado de hacer es prevenir un poco el tema de la incrustación, justamente trabajando con ciertas pinturas que tienen antiincrustantes, para que uno prevenga, ¿cierto? O efectivamente tenga que usar un menor uso, o sea, hacer un menor uso, perdón, de agua u otro tipo de limpiadores para poder llegar a tener el casco del barco en condiciones. Ahora, es súper específico, por lo tanto habría que buscar si efectivamente hay alguna otra tecnología que esté en este momento a nivel comercial como para una tarea tan definida como esa, ¿ya? Lo que podría pasar eventualmente, y esto es interesante, es que a lo mejor no puedo cambiar esa actividad y tengo que seguir usando el lavado a presión, pero a lo mejor puedo reducir mi consumo en otra tarea, ¿cierto? O en otra actividad asociada a la misma empresa. Y por lo tanto, mi efecto global es a la baja, ¿ya? Eso podría pasar, pero habría que verlo con mayor detalle, ¿sí? Pero como te digo eso, o sea, lo que se hace mucho es buscar pinturas que disminuyan todo lo que es el fouling e incrustaciones. Pero tienen un pero también ¿cómo se llama? Esas pinturas, que los compuestos con los que trabajan son bastante tóxicos. Entonces, si hay desprendimiento de pintura durante el trayecto, voy liberando estos compuestos a medida que voy avanzando. Entonces, tienen sus pros y sus contras. Como les decía, desgraciadamente todas las actividades que nosotros hacemos tienen un impacto. La idea es cómo, un impacto negativo, ¿ya? La idea es cómo minimizar eso. ¿Sí? Ahora vienen 3 preguntas que las 3 van a ser para ambos. Y aquí Mario pregunta si el 72.3% del agua continental superficial es utilizado por el proceso agrícola, ¿no debiera dirigirse las soluciones de reutilización y tratamiento a esos sectores productivos? Interesante. Sí, es re interesante. Ya, dale, porque, dale. Primero tú y después... Ya, sí, porque tú vas a hacerlo mucho mejor que yo. Entonces, lo que pasa es lo siguiente, efectivamente se está buscando hacer eso, ya en algunas, particularmente me tocó participar en el gobierno regional en la mesa de seguridad hídrica, y dentro de las cosas que se discutió era la reincorporación, ¿cierto?, de aguas residuales, obviamente con tratamiento, para esa agua devolverla y usarla para regadío. Pero acá viene el tema, o sea, cuando yo tengo un regadío tradicional, yo pierdo por infiltración entre el 80 y el 90% del agua que estoy incorporando, ¿ya? David tenía una foto re interesante, porque justamente era un sembradío, ¿cierto?, con unas tuberías con boquilla, pero así todo sigue siendo un regadío tradicional evolucionado. Eso significa que a través del riego tecnificado yo puedo ir, ¿cómo se llama?, haciendo un uso mucho más eficiente, ¿ya? Entonces va de la mano, ¿ya? ¿Se están buscando alternativas? Sí, de todas formas, ¿ya? Pero el riego tecnificado del tema, porque existe, por ejemplo, el concepto de la impermeabilización de canales, ¿ya? Entonces yo tengo canales de regadío, los voy ocupando y los voy impermeabilizando, y así evito la infiltración y de ahí voy sacando agua. Pero esa infiltración es necesaria también, ojo, ¿ya? Porque hay servicios ecosistémicos ligados a que el agua se vaya perdiendo
¿ya? Porque se va perdiendo para mí, porque yo no la puedo usar. Es como el concepto de exergía, que es energía que yo no puedo disponer, por lo tanto para mí es energía perdida. La energía no se pierde, el agua en este caso tampoco se pierde, pero como yo no la puedo usar, para mí egoístamente es agua perdida. Entonces yo creo que por ahí va el asunto, ¿ya? Sí, yo David, tengo obviamente, se dos puede llamar. formas de responder esa pregunta, porque, claro, la agricultura ocupa gran parte del agua, y eso es cierto. Hay instrumentos del Estado para el apoyo, ¿cierto? Y la mejora en la tecnificación, por ejemplo, la Comisión Nacional de Riego, el mismo INDAP, de ambos del Ministerio de Agricultura, tienen fondos para apoyar la tecnificación y mejoramiento de riego, tanto para pequeños, medianos y grandes productores. Y es cierto, ¿qué pasa si que yo tecnifico mi campo y ahora en vez de tener eficiencias de un 40%, que eso es más o menos lo que tiene la eficiencia del riego más tradicional, y la aumento un 90%, bueno, casi que me quedo con el doble de agua? ¿Y qué es lo que han hecho muchos de los productores? Cuando tienen más agua disponible, se expanden. Están expandiendo su agricultura, y básicamente lo que está pasando, y eso ha estado pasando en muchos sectores donde se ha visto beneficiado, ¿cierto?, por estos instrumentos de mejora del riego, es que cuando llegan, ¿cierto?, épocas de sequía y están todos así expandidos porque antes pudieron, ¿cierto?, mejorar su proceso de riego, los pilla la sequía, ¿cierto?, con menos agua, y la verdad es que han habido cortes, ¿cierto?, de miles y miles de hectáreas de paltos o de otros frutales, porque no están, ¿cierto?, con la suficiente colchón, por ejemplo, en el sentido de agua que les pueda sobrar y no ocuparla directamente en expandir su riego. Entonces, la eficiencia per se, ¿cierto?, puede ser peligrosa porque hay que mirar la cuenca en ese sentido, el territorio en su conjunto, ¿cierto? El agua, por ejemplo, que, como decía Ariel, que estamos perdiendo, ¿cierto? Se está recargando las napas, y esa agua puede aflorar incluso agua abajo, y hay agricultores que están ocupando esos derrames que se le llaman en agricultura. En el sur pasa mucho eso, que hay más ineficiencia. Las ineficiencias de aguas arriba son ocupadas agua abajo. ¿Y qué pasa si es que me hago más eficiente? Básicamente queda menos agua también para el río y para el ecosistema y para otros usuarios. Entonces, todas esas soluciones hay que verlas en el contexto general. Y por otro lado, ¿cierto?, el otro 25% que no es agrícola y que uno dice, oye, no nos enfoquemos tanto en eso, puede ser que en términos de cantidad es poca agua, pero ahí también lo mencionaba Ciel. ¿Qué pasa si esa poca agua, mezclada con compuestos muy tóxicos, ¿cierto?, en el tratamiento, contaminan a su vez aguas limpias? ¿Ya? Y esa contaminación, y ahí tiene que ver con la huella del agua que mencionaba también Ciel, que es el agua, ¿cierto?, la cantidad de agua que nosotros usamos para nuestros procesos productivos, pero también una parte de la huella del agua tiene que ver con el agua, no recuerdo si aguas negras o aguas grises que la llaman el término, que tiene que ver con la cantidad de agua limpia que yo necesito para diluir, ¿cierto?, toda mi descarga sucia. Y básicamente y esa descarga tiene que ver también quizás con la normativa, pero básicamente igual estoy diluyendo agua con peor calidad en cuerpos de agua de mejor calidad. Y aunque yo esté ocupando muy poca agua, pero si le echo un poquito de mercurio o un poquito de uranio, por ejemplo, estoy contaminando grandes cantidades de agua. Entonces, acá no tenemos que hablar solamente de la cantidad de agua, sino que también de la calidad, que es un tema que ahora no tocamos mucho porque estamos en época de sequía y hay poca agua. Entonces, nos preocupamos de que hay poca agua y hay poca cantidad, pero no hay que olvidarse nunca de la calidad. Y en ese caso, si es que en mi proceso productivo, por muy poca agua que ocupe, empeora mucho, ¿cierto?, los cuerpos de agua naturales, también hay que fijarse en eso. Sí. Es importante la educación finalmente, ya, y no solo a nivel agrícola, a nivel industrial igual. O sea, yo hablaba de las llaves con pedales. O sea, es importante que si hay una llave con pedal, que la gente que la va a usar sepa por qué tiene un pedal, y no que le pongan un ladrillo después para que no tener que pisar el pedal, que ha pasado, ya uno lo ha visto. Entonces, pero es porque no hay educación, pues en el fondo es nuestra labor finalmente educar a las personas y entre todos nosotros, ¿ya? Y no solo a los niños, sino que a todo el mundo, ¿ya? Así que eso. Ahora nos pregunta Rodrigo si la criodesalación podría ser una alternativa para desalar agua de mar, y si tienen alguna novedad al respecto. No estoy familiarizado con la tecnología, ¿ya? Ahí sí se me escapa un poco. A ver, tendría que ver cómo funciona realmente, porque efectivamente en el caso de la osmosis inversa tengo otro concepto, otro subproducto, en este caso un residuo, que son las membranas. Las membranas, una vez que ya se van ocluyendo, ya no las puedo, ¿cierto?, recuperar, las voy descartando. En el caso de la tecnología que mencionan ustedes, de la criodesalación, tendría que ver, porque probablemente lo que requiero es energía, ¿ya?, para bajar la temperatura. Entonces, tengo que ver si el balance energético lo da o no lo da.
¿ya? Si instalamos, por ejemplo, una planta de estas características, ya sea de osmosis o en este caso de la criodesalación, en el norte de Chile, donde tengo alta radiación solar y puedo trabajar con sistemas fotovoltaicos, tal vez no sea gran problema y efectivamente sea una alternativa, ¿ya? Pero desconozco a fondo el ejemplo como tal, como para dar una respuesta más concreta, ¿ya? Yo también me considero completamente ignorante del tema, así que disculpa ahí, Rodrigo, si no te puedo aportar Sí, tampoco de ese igual. lado. Finalmente, Mario nos pregunta si estiman que la nueva Subsecretaría de Recursos Hídricos podrá orientar hacia una nueva política hídrica de Estado de largo plazo que sea estable y de respaldo transversal. Ya, si queréis yo parto. Sí, esa es más tuya, sí. Mira, la nueva Subsecretaría de Recursos Hídricos, que recién es un proyecto de ley, es solamente enfocado en el Ministerio de Obras Públicas, ¿ya? No es a nivel de Estado completo. Entonces, la Subsecretaría de Recursos Hídricos estaría a la cabeza un poco o coordinaría las labores de la Dirección General de Agua, las labores de la Dirección de Obras Hidráulicas, las labores del Instituto Nacional de Hidráulica, que todos dependen del MOP, ¿ya? Y otras representaciones más que tienen que ver con el agua en el MOP. Pero no va a coordinar tampoco directamente lo que tenga que ver con el agua en el Ministerio de Medio Ambiente o en el Ministerio de Agricultura. Sí, o sea, se ve como algo que no es tan bueno, pero la verdad es que igual esta subsecretaría va a tener un peso político más importante, va a estar directamente también ligado con el Consejo de Ministros con respecto al Consejo de Ministros en términos de recursos hídricos, y sí va a ser, yo creo, una entidad que puede coordinar más con ministerios como Agricultura y Medio Ambiente. Va a tener más peso político que la DGA, por ejemplo. Va a tener más peso político que la DOH, lo que eso es bueno, ¿ya? Entonces, puede ser que sea un nuevo ente que pueda aglutinar, ¿cierto?, los esfuerzos hídricos, tanto en temas medioambientales como en temas productivos, ¿cierto? También va a poder hablar directamente con el Ministerio de Minería, por ejemplo, y Economía. Entonces, yo lo veo con buenos ojos, aunque no tengo tanto detalle, y por suerte el próximo viernes voy a participar en una mesa con el director general de Aguas, que nos va a hacer, de hecho, una explicación en detalle de lo que sería la nueva Subsecretaría de Recursos Hídricos, así que estoy también esperando con alta ansia esa reunión, porque ahí, de hecho, le vamos a hacer estas preguntas al director de la DGA. Para que nos responda parte de estas preguntas que también muchos tienen, ¿cierto? Que, bueno, ¿cuál va a ser el real poder de esta subsecretaría para, ojalá, coordinar, ¿cierto?, mejores políticas, ¿ya? Entonces, no te puedo responder todo ahora, pero parte, ojalá, creo que haya quedado respondido con lo que dije. O sea, no sé si tú... Sí, no, se me escapó un poco, porque por eso te decía, es tuya esa pregunta, porque está vinculada a la DGA, porque tú trabajas más con la DGA que yo. Sí, exactamente. Bueno, muchas yo creo gracias. que es beneficioso, pero aparte de eso no. Bueno, muchas gracias David, Ociel, por la participación de ustedes y por la paciencia de contestar todas las preguntas y dudas que nacieron a lo largo de la presentación. Agradecemos también la presencia y la participación de todos los asistentes. Les cuento que todos los asistentes agradecen la exposición, dicen que excelente el tema y todos están muy contentos. Les cuento que esta presentación va a quedar en YouTube por si la quieren compartir con sus amigos o con sus alumnos también. Eso, les agradezco, les vamos a agradecer de nuevo a nuestros auspiciadores, ha sido Capacitación, Claro Empresas, IST, a nuestros media partners, Costa Magazine, Empresas del Mercurio del Paraíso y La Quinta Empresa. Eso, muchas gracias a todos y nos vemos en nuestra próxima charla del ciclo de sostenibilidad. Muchas gracias por la invitación. Gracias. Muy chao, bien. chao, estén bien. Chao, nos vemos.